¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando vean este video. El día de hoy me encuentro con el profesor doctor Antonio Caro, que para discutir acerca de un libro que acaba de publicar recientemente, el año pasado, de nombre Semiocapitalismo, del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía, que resume, digamos, una apuesta de Antonio de años de investigación con maravillosos libros que ya lo iré presentando un poquito a Antonio después, pero primero quería saludarlo. Antonio, ¿cómo estás? Muy Bienvenido bien, a esta muchísimo, conversación. encantado. Encantado de estar contigo y con los compañeros que estén también escuchando estas palabras. Muy bien. Listo, Antonio, gracias. Yo voy a presentar al profesor para poder, digamos, introducirlo, sobre todo a las personas que están interesadas en semiótica, en publicidad, marketing, consumo, pero también desde una lectura crítica, que es lo que hace Antonio Caro en su maravilloso libro recientemente publicado. Antonio Caro es licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Departamento de Comunicación Aplicada de esta misma universidad. Es presidente honorífico de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y ha ejercido también labores en el área de publicidad por muchos años. Sus líneas de investigación han estado dirigidas al marketing, la publicidad, el consumo y la reflexión sobre la economía global. Sus principales aportes son, creo que ha escrito mucho Antonio Caro durante toda su trayectoria profesional. Yo voy a mencionar los más, a menos a mí, una selección que los que me parecen muy, muy valiosos. El más conocido, creo que sobre todo para el público latinoamericano, es La publicidad que vivimos, escrito en el Ujú, año 94. Después escribe Medición, Investigación e Información de la Publicidad, que es un informe, es un artículo, La marca como mito del 98, el paradigma de complejidad como salida de la crisis de la posmodernidad en el 2002, de la propaganda a la publicidad, que recomiendo mucho, es muy ilustrativo, del 2008, la publicidad como dispositivo operacional también de este mismo año. El 2009 publica Una fase decisiva en la evolución de la publicidad, la transición del producto a la marca. El 2010, Comprender la publicidad, que es también uno de los textos más citados, sobre todo en las plataformas de revisión de fuentes y bibliográficas. Y también ujú. este último artículo, que también es muy, muy citado, que creo que inspira bastante eh, ya o define mucho más, digamos, los conceptos que va a seguir madurando y desarrollando en el libro, que es el artículo Semiocapitalismo, marca y publicidad, una Ujú. visión de conjunto, un gran artículo del 2011 que continúa siendo muy, muy citado. Nuevamente, Antonio, gracias por estar acá, te doy la bienvenida y quería comenzar con una pregunta acerca del libro, porque cuando uno revisa el concepto de semiocapitalismo, este concepto discute, ¿no?, con otros autores que han elaborado esta misma concepción, desde Jean Baudrillard, del cual hay que rescatar que tienes un texto maravilloso que es Jean Baudrillard y la publicidad, Sí, Félix Guattari, Anne Querrien, Mac Guillaume, Franco Bifo Berardi, que también lo mencionas ujú, bastante en el libro, sobre todo en los pies de sí, página, donde parece que son muy ricos. Creo que parte muy enriquecedora del libro es los pies de páginas que tienes. Y claro, Ferruccio Rosilandi, que también ujú. han concebido más o menos un pensamiento sobre el semiocapitalismo no definido como tú lo haces. Por eso no es mi pregunta, y para las personas que te están escuchando, ¿cómo te diferencias de ellos? ¿Cuál es el aporte que haces con el concepto de semiocapitalismo dentro de esta literatura especializada? Yo por ahí pienso en el concepto de producción semiótica, que me parece Sí, que es algo que te distingue, pero sí. explícanos un poquito sobre eso. Sí, sí, bien. Bueno, pues resumiendo mucho la pregunta, que es bastante compleja, pues yo diría que, hombre, estos autores que tú has citado, por ejemplo, concretamente Franco Berardi y algún otro, pues efectivamente se ha trabajado bastante sobre el tema del semiocapitalismo, o sea, no es un término que haya yo inventado ni muchísimo menos. Lo que sucede es que para mí ha sido una especie de culminación de todo
un montón de, digamos, de investigación que yo llevaba desempeñando durante muchos años. Realmente, como ha dicho Eduardo, pues yo ya publiqué varios artículos, eh, varios artículos sobre el tema del semicapitalismo y para mí creo que, si no me equivoco, es la primera vez que se intenta utilizar este término para designar una nueva fase en la evolución del sistema capitalista. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, Franco Berardi, Bifo, llamado por los amigos, por decirlo así, pues, digamos, pues, ha hablado de producción semiótica, concretamente en varios de sus textos, pero creo que hasta ahora no se había planteado este término como una nueva fase del capitalismo. Eso ha sido lo que yo he tratado de, lo que he madurado a partir de mi evolución con respecto a este tema y a otros temas que has citado, que tú has citado, Eduardo, también. Y como digo, para mí es decir, esta síntesis que yo he intentado en este libro es una manera de concretar algo que está en el ambiente, que está en muchas investigaciones, por ejemplo, Jean Baudrillard, sin duda ninguna, eh, pero que necesitaba, como decía antes, concretarse en algo mucho más, digamos, expuesto, porque realmente es un tema polémico, pero con mucho más, un planteamiento mucho más abarcativo. Es decir, creo, honestamente, que estamos en una nueva fase del sistema capitalista que está caracterizada básicamente porque la producción semiótica ha sustituido a la producción material como eje del sistema y el signo mercancía ha sustituido también a la mercancía, de la que habló Marx, por supuesto, en su día, con muchísima profusión y muchísimo conocimiento, como también como producto del sistema. Y estos son para mí cambios significativos, cambios totalmente radicales que nos obligan a pensar en que estamos en una nueva fase en la cual el valor de los productos, el valor de los signos mercancías, llamados así, el valor se elabora en los despachos de marketing de las empresas, por lo general, mientras que la producción material ha sido relegada a los lugares donde resulta más económica, más barata, cuando por otra parte tenemos una cantidad enorme de medios de comunicación que permiten que, por ejemplo, una producción, una mercancía, sea del tipo, un signo de mercancía en este caso, producido materialmente en, yo no sé, en Singapur, en Vietnam, en Centroamérica, por ejemplo, también, pues, sin embargo, llegue en cuestión de muy poco tiempo tanto a Europa Occidental, donde está uno de los mayores centros de consumo, no ya de producción, o Estados Unidos, o América Latina, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, aunque sé que es un tema muy discutible, yo apuesto porque estamos, repito, en esa nueva fase del sistema capitalista. El aporte, ¿no? Que haces es justamente madurar estas intuiciones, porque a veces quedan como intuiciones, por ejemplo, en Berardi que mencionabas de una fase, Sí. ¿no? Pero tú lo maduras muy bien en el concepto de producción semiótica y fase sobre todo, ¿no? Como un momento histórico. Y ahí va mi segunda pregunta, que uno de los capítulos que me han parecido también nutritivos es cuando desarrollas una tesis acerca del diseño, ¿no? Ujú. Mencionas de que el diseño se ve alterado también en el semiocapitalismo, en esta producción, ya no tanto de producción material, ¿no? De Sí. objetiva del producto, de mercancía, sino de signo mercancía, ¿no? Ujú. No tanto simbólica, ¿no? Sino semiótica, ¿no? De la marca. Y dices Sí. que, ¿por qué? Porque el diseño asume una significación imaginaria, es lo que mencionas, propia del ámbito de la marca. Y de hecho colocas el caso de los productos de lujo, del packaging, que también ese capítulo es muy nutritivo. Pero dices que hay una tensión, ¿no? Una tensión entre estos necesidades funcionales del diseño con esta aspiración de significación imaginativa que también está teniendo el diseño. Sí, sí. Me encantaría si podrías desarrollar un poquito
esto de cómo afecta el semiocapitalismo al diseño, ¿no? Pensando en colores, formas, composición, que es lo que tú desarrollas justamente en el libro. Sí, bueno, pues efectivamente el diseño es uno de los componentes del marketing y de la producción semiótica. Hablando, yo como has visto, Eduardo, en el texto, pues yo prefiero hablar de producción semiótica y no de marketing. El marketing es la aplicación en la práctica empresarial y económica de algo que es mucho más, digamos, mucho más filosófico, por decirlo así, que sería esta producción semiótica que estamos hablando. Y en ese sentido, el diseño es uno de los componentes de esa producción semiótica, que es la que realmente imprime valor ahora a estos productos que están en la base del chino mercancía. Y el diseño efectivamente tiene, digamos, dos planteamientos. Hay un planteamiento funcional, es evidente. El diseño en primer lugar vale para que las cosas puedan ser usadas, evidentemente, pero esa funcionalidad está sobredeterminada por lo que tú antes comentabas, esta producción, significación imaginaria que se añade a las marcas. Es decir, yo pongo en el libro un ejemplo de los productos, los perfumes de lujo. Los perfumes de lujo, pues evidentemente, en gran parte, para todos los que no somos, que somos el 99,9% de personas que no entendemos de aromas y de fórmulas químicas de los perfumes, etcétera, pues nos fiamos en gran medida, tanto por una parte el nombre de la marca, que es evidentemente importante en este sentido, y el diseño del objeto. Es decir, yo planteo en un ejemplo que pongo en el libro, pues es una persona que está eligiendo para regalar a su pareja o a quien sea, pues un perfume de lujo. Bueno, pues el diseño, digamos, que significa la producción imaginaria, la significación imaginaria de esa marca, de esa marca producto, pues evidentemente es lo que determina en gran medida el hecho de que se venda ese en lugar de otro. En este sentido, a la funcionalidad que tiene el diseño en sí misma, pues en sí mismo, perdón, pues se añade o se sobredetermina esta otra componente, el hecho de que un diseño digamos, que entra por los ojos con respecto a un producto marcado, por otra parte, pues puede ser definitivo, definitorio incluso, puede ser decisivo para que yo elija ese producto en lugar de otro, aunque las componentes sean idénticos o no se puedan distinguir claramente, porque para los que no entendemos de perfumes, etcétera, etcétera. Y esa es la doble situación, pienso yo, que tiene hoy en día el diseño. Mm. Sobre todo que, claro, en el mercado de lujo, como tú bien mencionas en el packaging, hay toda una intención más, menos funcional, sino más, lo dices, de exhibición, ¿no? Sí. Mencionas eso justo, ¿no? De la exhibición. Claro, y este tema del diseño como tal, y este cambio en el del semiocapitalismo, es uno de tantos elementos que han cambiado la publicidad de forma visible. ¿Qué Ujú. otros elementos visuales o constatables podrías tú reconocer o identificar del cambio en la fase de semiocapitalista, ¿no? Ujú. ¿Qué otras síntomas ves o atestiguas tú en la publicidad contemporánea que son hijos directos del semiocapitalismo? Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, para mí la publicidad, bueno, que ha sido, digamos, el punto de partida de mis reflexiones. Yo he sido profesor de publicidad, de teoría de la publicidad, y previamente a eso, yo incluso durante mucho tiempo de mi vida fui profesional publicitario, fui creativo publicitario en diferentes agencias antes de empezar la universidad. Concretamente, pues para mí la publicidad es, digamos, la parte más, digamos, más visible de todo este complejo que implica el semiocapitalismo. Es decir, concretamente,
el publicitario o el publicista, como se dice generalmente en América Latina, pues es el que trata de asignar una significación que es necesariamente imaginaria a un producto, a un producto para que se diferencie de la competencia, aunque el producto en sí mismo sean exactamente iguales. Es decir, hay casos muy conocidos y que están en el mercado de dos productos exactamente iguales o un producto, mejor dicho, fabricado en una empresa determinada, que cuando se vende a través de una marca propia de los hipermercados, etcétera, tiene un precio, por consiguiente un valor para el consumidor, y cuando ese mismo producto se vende con marca propia, marca de fabricante, tiene un precio generalmente mayor. El producto es el mismo. Lo que es diferente es la significación atribuida, imaginaria, en ambos casos atribuida a ese producto, y, y en la medida que esa significación imaginaria hace que ese producto se venda más, por las razones que sean, como decía, por esa significación que se ha creado, entre otras cosas, por la publicidad y el conjunto de actividades que incluye el marketing, incluido el diseño que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues hay muchísimos casos en el mercado de productos iguales, pero que sin embargo se venden a diferente precio en función de la significación imaginaria que se ha creado con respecto a la marca de ese producto. Mm. Y justamente retomando lo que decías al comienzo, mencionas de que, claro, es una de las manifestaciones más visibles del semiocapitalismo, la publicidad, ¿no? Sí. Que te ha, que se ha, digamos, ha resumido, ha condensado mucha literatura que tú has producido durante muchos años y también trabajo Ujú. empírico. Pero no Sí. es la única, digamos, manifestación que se produce en el semiocapitalismo. En el capítulo 10 de tu libro Sí, planteas el fin de la clase obrera, ¿no? Como sí, una de las manifestaciones o síntomas de este semiocapitalismo. sí. Digamos, surge la pregunta, porque tu libro es muy didáctico, pero también es polémico, plantea muchas preguntas Ujú. y entra en debate y en calor, ¿no? Bastante. Eh, Sí. el fin de la clase obrera como tal, tú mencionas de que la clase social, como un hecho histórico ligado al productivismo, que en una fase semiocapitalista se diluye, ¿no? Como tal. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué no solo resignificar o recolocar la categoría de clase en un código que corresponda al semiocapitalismo y más bien, que creo que es lo que se sugiere en el capítulo 10, diluir u obviar o hacer desaparecer el concepto de clase obrera? Sí, bueno, vamos a ver. eh, yo diría que cuando yo me he enfrentado bueno, cuando yo he ido viendo los aspectos de este tema, es decir, partiendo de esa base de considerar que el semicapitalismo es una fase diferente en la evolución del sistema capitalista, pues bueno, he tenido que, digamos que, a- eh, abarcar más lo que es la descripción del sistema y ver las consecuencias de todo tipo que llevan consigo. Y en ese sentido surge el problema de la clase obrera y en general de la división de la sociedad en clases. Eh, yo personalmente opino, y esto es totalmente discutible, que la clase obrera, por una parte, igual que la burguesía, es decir, si consideramos, si pensamos hoy en día quiénes son los propietarios de las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas multinacionales, etcétera, pues realmente ya no es ni siquiera una clase burguesa, sino que son generalmente a través de los fondos de inversión y fondos de pensiones, etcétera, resulta que somos todos. Es decir, la publicidad está tremendamente fragmentada entre unos colectivos de los cuales ni siquiera los que somos miembros de ese colectivo somos conscientes. Es decir, si yo tengo un fondo de pensiones, por ejemplo, pues es seguro que ese fondo está invertido en diferentes empresas de las cuales yo no tengo ni idea. Y da lugar a que realmente los propietarios sean estos managers o estos geos que cobran unos sueldos fabulosos y cuya misión es sencillamente
valorizar valorizar la propiedad, en definitiva, que rinda lo más posible. Y en ese sentido, he tenido que en el curso del proceso que me ha llevado a generar este libro, he tenido que plantear el tema también de las repercusiones sociales. Y por esa razón, yo he llegado a la conclusión de que esa antigua clase obrera, que tenía sentido cuando el valor de lo producido estaba en el trabajo, el valor trabajo, tal como planteó Marx hace siglo y medio, más o menos, pues que en definitiva ya no existe ese valor trabajo. El valor de las cosas hoy en día, de esos signos mercancías de los que estamos hablando, pues está en ese valor de consumo que yo hablo también en el libro. Es decir, que las cosas se venden en función de la aceptación que tenga la significación imaginaria atribuida a las diferentes marcas, básicamente. Es decir, el hecho de que, por poner un ejemplo que pongo además en el libro, Coca-Cola, que es uno de los inventores de este sistema, pues se puede vender a un precio, yo no sé cuántas veces, 500 veces quizá superior a lo que cuesta la producción del producto Coca-Cola, del jarabe o lo que sea que está en su base, del producto en sí mismo. Y entonces esto me ha llevado a la conclusión de que, entre otras cosas, la clase obrera y en general la inmensa mayoría de la población nos hemos disuelto en la categoría que yo denomino los trabajadores consumidores. Es decir, un gran colectivo social que nos abarca, yo que sé, el 98% de las personas, que digamos que somos los receptores y destinatarios de esa producción semiótica y que en definitiva, pues estamos participando en el sistema sin saberlo, por supuesto, y sin quererlo, a través tanto del consumo como del ocio. Porque hay otra parte que también analizo en el libro, de que el ocio, el ocio de la inmensa mayoría de las personas está basado o está concentrado en una serie de acontecimientos espectaculares transmitidos a través de los medios de comunicación, básicamente la televisión, con diferentes tal. ¿Qué sucede con esto? Pues que, en definitiva, son las grandes corporaciones, a través de sus marcas, las que están financiando esas transmisiones. ¿Qué sucede? Que cuando yo me hago, digamos, yo o cualquiera de nosotros, nos hacemos, yo qué sé, miembros de adictos a un equipo deportivo o a un tenista o lo que sea, pues en definitiva estamos, digamos, contribuyendo a esa valorización eh, que, que da lugar a que nuestro ocio se tiende a convertir en un presentismo, del que hablo en el libro, que nos lleva de una actuación a otra, de nuestro equipo, etcétera, etcétera. Con lo cual, entre otras cosas, perdemos la perspectiva histórica de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, hay un tema muy concreto, por ejemplo, el cambio climático, del cual, por cierto, hay un segundo libro que se va a publicar en los próximos meses, también dentro de la editorial que ha publicado el primero, dedicado a la repercusión que tiene el semicapitalismo en el cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo cada vez con mayor fuerza. Y en ese sentido, pues claro, si yo me concentro mis expectativas, mi actividad de ocio y mis expectativas en ese sentido, en que mi equipo de fútbol o de lo que sea gane más partidos que el contrario, etcétera, etcétera, estoy perdiendo la perspectiva histórica de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De tal manera que hay, por ejemplo, encuestas que han dicho, sí, estamos todos muy preocupados por el cambio climático. Esto es cierto y hay unas estadísticas que demuestran que cada vez hay mayor conciencia social. Ahora bien, cuando se dice a esas personas, ¿y usted qué cambiaría de su actividad diaria para para contribuir a remediar este problema? Y la gente ahí se calla, porque no queremos nadie cambiar nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida,
cuando sabemos que es este modo de vida el que está llevando a esa gran catástrofe que estamos, por desgracia, viviendo día a día, cada vez con más inundaciones, con más incendios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, repito, no somos capaces de decir, voy a dejar, en algunos casos sí, pero en la mayoría no, voy a dejar de utilizar mi carro para ir a trabajar, voy a coger un transporte público porque yo me significo cuando voy en mi carro y, y me exhibo ante los demás con respecto a la marca que uso, al modelo que uso, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ahí tenemos un gran problema, eh, que digamos que por otra parte hay también tendencias que van más allá de eso, por esa razón no hay que ser absolutamente pesimistas, pero hay una tremenda resistencia a aceptar los cambios que tenemos que producir cada uno de nosotros si queremos que, que esta amenaza que hoy en día concierne a la humanidad no vaya adelante. Pero me he ido un poco lejos de lo que tú me has preguntado, pero bueno, espero que haya sido ¿No? coherente un poco. No, sí, y se engarza también con otro tema que hay que hacer notar, no hago spoilers del libro para la gente lo revele, sobre los populismos, ¿no? Le dedicas Sí, todo un desarrollo al populismo y también a la emergencia de posturas de extrema derecha, ¿no? sí, Haces un buen retrato sobre eso. Otro tema, y para, ¿no? Para un poco ponerle más calor a la conversación, otro tema que también es polémico es o no polémico, sino es tajante con respecto a la lectura que haces con respecto al el norte global y el sur global, ¿no? sí, Mencionas, creo que alineado en lo que los italianos operaístas ya sí, están notando de que en el, llamémoslo norte global, como para usar los términos, hay una cada vez más depreciación de la industria manufacturera, ¿no? De que este norte sí, global más bien asume toda la industria de services que hacen, que relegan a la producción manufacturera al sur global, ¿no? Que es una de sí, las sí, sí, principales tesis que tú sostienes. Pero para esto, tú has vivido en Ecuador, que es preciso sí. notarlo, ¿no? Has tenido un contacto con Ecuador y tienes muy buena y estrecha amistad con semióticos latinoamericanos como este Mm, profesor Finol, que sé que eres muy, sí, muy buen amigo, y el profesor sí, sí, Andrés Novoa, que hemos estado acá. Y, sí, y, sí. y mi pregunta es sobre tu perspectiva con respecto a este sur global. em, Podría ser objeto de crítica que alguien podría decir, bueno, pero esta perspectiva no estaría más bien generalizando el sur global como un capitalismo más manufacturero. Habrían también pequeños escenarios de semiocapitalismo en el sur global. ¿Cómo ves esta relación o este rol del sur global en la economía de mercado? Sí, bueno, sí, efectivamente yo parto de esa división, si quieres, un tanto radical, que luego siempre la realidad mucho más matizable, entre ese norte global y el sur global. En principio, el norte global estaría dedicada a la producción semiótica, es decir, los productos que se generan en general en el sur global, y yo pongo el ejemplo de los pantalones vaqueros, por ejemplo. Una chica de 17 años que está yo qué sé, en perdón, en Camboya o no sé dónde, pues produciendo unos pantalones vaqueros. Eh, Ella cobra un salario mínimo que apenas le permite vivir de alguna forma y sin embargo, y no sabe siquiera la marca para la que trabaja. Ella simplemente se dedica a hacer el trabajo material. Y cuando ese producto, ese pantalón vaquero llega en un contenedor de estos que no tienen problemas para pasar por el canal de Suez, por los problemas de los yemeníes, de los yemeníes, sí, que están, digamos, alterando ese comercio, pues cuando llega yo qué sé, a Berlín, a Madrid, a Caracas, etcétera, etcétera, pues digamos es cuando realmente le ponen la marca y por consiguiente el valor de mercado que va a tener ese producto,
que no tienen nada que ver con lo que ha ganado esa chica que ha producido la ese material. En ese sentido, es una división, si queremos, digamos, teórica, porque claro que hay matices, por supuesto. Eh, yo en el libro también, no sé si recuerdas, que cuando hablo de esta chica que está produciendo el pantalón vaquero, pues también hablo de que esta chica probablemente, en la medida que empieza a ganar un pequeño sueldo y que quizás gana un poquito más, pues al final, puesto que en el sur global, por supuesto que hay aspectos del norte global, sobre todo en las grandes ciudades, pues poco a poco se va a convertir quizá en una consumidora también. Es decir, que en ese sentido hay una transición, por decirlo de algún modo, pero me parece importante, en cualquier caso, establecer esa gran diferencia. Una diferencia que es más teórica que práctica, porque como tú dices muy bien, hay muchos matices, es decir, el sur global está también lleno de componentes del norte global, sobre todo en las grandes ciudades, etcétera, y en determinados barrios de esas grandes ciudades. Y, pero para mí lo trágico que existe aquí es esos tremendos fenómenos digamos, de trasvase de población, la migración, concretamente. El tema de la migración, que concretamente, por ejemplo, en España lo tenemos muy presente, a partir de los miles de personas que cada año tratan de llegar desde África hasta las Islas Canarias como parte de España, y bueno, y muchos mueren en ese trayecto cuando no son otros que atraviesan el Sáhara y que, en fin, sin ponernos a hacer más detalles, pero vamos, es mm, una especie de tremenda invasión, por decirlo así, aunque no me gusta la palabra, pero con respecto a esas personas que se sienten alucinadas por esa visión del norte global que le transmiten a su vez los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en cualquier país de la África subsahariana, en cualquier país donde existe un sistema de televisión como existe en todos los países del mundo actualmente, pues la, la publicidad, en este caso, la publicidad es prácticamente la misma que estamos viendo en, en Colombia o en España. Es decir, Mm, y entonces hay una especie de efecto llamada que hace que esas personas arriesguen en muchos casos su vida por participar en esa especie de sueño dorado, que es mentira, por supuesto, pero que le transmiten esos medios. Y en ese sentido es para mí es una de las amenazas que tiene esa fase que estamos viviendo, en el sentido de que, por ejemplo, pues mira, en Europa concretamente, la Unión Europea no sabe qué hacer con respecto a esa invasión que decía antes, entre comillas, porque hay muchos países que se niegan a admitir esa tal, etcétera. Es un problema gravísimo de los que tiene esa división que estamos haciendo entre el norte y el sur global. Y es una de las amenazas que nos obliga a tratar de ver más allá del sistema semicapitalista. ujú. Bueno, no sé si te he contestado tu pregunta, pero en definitiva sí, en la práctica esa división norte global, sur global es mucho más esquemática que la práctica en ese sentido. Ujú, ujú, ujú. Claro, donde hay más encuentros entre estas dos, Sí, producto de la globalización también. Y mi sí, última sí. pregunta, Antonio, para cerrar esta maravillosa entrevista, es, aparte de tú ser un investigador, bueno, publicista, también eres filósofo, pero sobre todo eres semiótico, ¿cierto? Sí. Un semiótico que, como tú sabes, se suele ver a la semiótica como una disciplina que analiza solamente textos. ¿Cuál es tu Ujú. perspectiva y cómo te ha ayudado esta perspectiva acerca de la semiótica a madurar tu análisis sobre el semiocapitalismo? Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, como tú has dicho muy bien, yo me considero pues un semiótico de alguna forma. Es decir,
en el sentido de que, bueno, yo he tratado precisamente en diferentes textos publicados hace años eh, de dar una visión de la semiótica más allá de su planteamiento textual. Es decir, hombre, todo lo que se ha hecho con respecto a la semiótica visual, por decirlo así, pues es importante. Es también muy importante las aportaciones con respecto a la semiótica social, es decir, es decir, al planteamiento social de la semiótica, que abarca mucho más allá de los textos y las imágenes en este caso. Y yo trato de ir más allá, en el sentido de que para mí la semiótica puede tener este planteamiento. Es decir, la semiótica es una de las fuentes que me ha llevado a mí a plantear esta gran idea, por supuesto discutible, de considerar que el capitalismo está actualmente en una fase que llamo semiocapitalismo, en ese sentido. Es decir, para mí la semiótica tiene la posibilidad de ser una ciencia o un sistema de investigación que abarque el conjunto el conjunto de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Es decir, yo en una presentación de este libro que tuvimos en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pues un semiólogo o semiótico muy conocido, que es Gonzalo Abril, me discutió que él pensaba que la semiótica no era capaz o no era adecuada para, digamos, eh, establecer esta reflexión a la que yo he llegado. Yo pienso que sí, yo pienso que la semiótica puede superar ese planteamiento social abarcando, digamos, la totalidad del sistema. Es decir, por esa razón yo pienso que lo que he hecho en este libro ha sido básicamente un planteamiento semiótico eh, como ha reconocido, por ejemplo, José Enrique Finol, que tú has citado hace un momento, ¿no? Es decir, yo me considero en ese sentido eh, semiótico y por esa razón, cuando me propusieron por parte de la Federación Latinoamericana de Semiótica, por parte de los dirigentes de la Federación, publicarlo en esta colección, que en definitiva es una colección dentro de SIGNIS, de la revista de SIGNIS, de la Federación Latinoamericana de Semiótica, me pareció muy bien, porque en definitiva es una especie de llevar a la semiótica a abarcar, como decía antes, el conjunto del sistema que estamos viviendo. Por esa razón pienso que es semiótica, en definitiva. Y además porque esto que tú estás analizando, que es, como tú dices, esta totalidad de globalizada, sociedad economizada, es otro texto, pero de otra naturaleza, ¿no? Claro, Esto para responder a la pregunta de que no, los semióticos solamente analizan textos, pero no como películas, pero el capitalismo también es un texto, solamente que de otro sí, grado, de otra escala, ¿no? Para decirlo de sí, otra manera. exactamente, Eh, sí. Antonio, ha sido un honor. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, producto también de mis investigaciones. He leído bastante, he leído bastante desde el bachillerato hasta ahora y es para mí un honor personal tenerte acá y conversar contigo. Espero tenerte en otra oportunidad para la presentación de tu siguiente libro que me has anunciado es sobre semiocapitalismo y ecología, ¿cierto? Sí, 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 sí. Agradecerte nuevamente tu participación, Antonio. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Yo también te considero muy bien y creo que estamos en la misma línea y eso, seguimos adelante en la medida que podamos Listo. cada uno. Muchísimas gracias por tu Muchísimas gracias, entrevista. gracias a todos los que han estado viendo esta entrevista. Nos vemos en una siguiente oportunidad. De acuerdo.